Buenos días, estimados estudiantes. Soy la docente Glendia González. Vamos a trabajar con la materia de educación cultural y artística. Nuestro tema para hoy es la música a lo largo de la historia. La música a lo largo de la historia es el estudio de la evolución de las diferentes tradiciones musicales a lo largo del tiempo, de la historia de la música de la humanidad. Todas las culturas conocidas han tenido alguna forma de manifestación musical, la música tradicional, por lo que consideramos que la historia de la música está incluida en todas las culturas de las sociedades que ha tenido el ser humano en su evolución. El eje cronológico de la historia. Pues vamos a observar primero que aquí tenemos los instrumentos musicales que se usaron en esa época, en ese tiempo, ¿no? El material que utilizaban de acuerdo a su evolución. Como vamos a darnos cuenta, es un material básicamente hecho de hueso, ¿no? Poder trabajar en lo que es la expresión musical. Y también tenemos que esto empezó desde la prehistoria, 50.000 años. También tenemos la era paleolítica, la era neolítica, la edad de los metales, las primeras civilizaciones como en la Mesopotamia y también en la zona delta del Niño. El eje cronológico de la historia de la música. También está relacionada desde la época antigua. Como vemos, las figuras nos llevan o nos transportan a las épocas primeras de la evolución del ser humano. Tenemos la edad antigua, 800 años antes de Cristo al 500 después de Cristo. Y se relacionó básicamente en los territorios de Grecia y de Roma. También tenemos la música en la Edad Media, que data de los 500 al 1400 años. Y tenemos la música gregoriana, la música de los trovadores y el origen en la poligonia. En la Edad Media y la Edad Moderna tenemos el Renacimiento en el año de 1400 al 1600, esplendor de la música polifónica. La música barroca, también el clasismo. La música barroca data del año 1600 a 1750. Bajo las tonalidades del sistema fonal, musical, instrumental y de origen de la ópera. Luego tenemos también la edad contemporánea. La edad contemporánea está clasificada en el romanticismo, impresionismo, siglo XX y música contemporánea. El romanticismo está prácticamente utilizando los instrumentos en la época socialista, y también se puede decir que los instrumentos básicos eran el piano. La música de cámara, tenemos el cuarteto, y en la música sinfónica tenemos el Tchaikovsky. Ópera, tenemos también a los principales autores que son Rossini y Wagner. En el impresionismo, que data en 1875, tenemos al autor de Debussy. En el siglo XX, tenemos la música académica, 1910-1950. También tenemos la música popular del siglo XX, que data de 1950 al 2000. Tenemos la música jazz, el blues, el rock,
Nuevas formas musicales también tenemos las canciones instrumentales a base de guitarra, de bajo, de batería, sintetizador, y también tenemos a los autores principales como los Beatles, ¿no? La música contemporánea en la actualidad, en el año 2021, tenemos la música aplicada con instrumentos audiovisuales. También tenemos que se utiliza mucho videojuegos, también se utiliza en el cine, la música electrónica, la música popular y la música contemporánea. Eh, bueno, básicamente toda esta actividad nos lleva a un poco de reflexión, ¿no? La reflexión consiste en realizar un poco de tareas, se puede decir que tenemos que visualizar un video en la cual se resume aquella etapa musical, por lo cual nosotros tendríamos que desarrollar una actividad en cuanto a lo que es una etapa de secuenciación de la época y de la era musical a través de un eje esquemático del tiempo, ¿no? También utilizaremos las expresiones mismas con los años que se deben graficar en esta recta, ¿no? También elaboramos un esquema cronológico en donde toda esta época musical se va a llevar a cabo mediante esta observación que utilizamos en el video. ¿Cómo elaboramos un eje cronológico de la historia de la música? Básicamente el eje cronológico es como una recta numérica como lo utilizamos en matemática, ¿no? ¿Qué es lo que primero debemos hacer para dibujar un eje cronológico? Lo que vamos a hacer es dibujar una línea horizontal, se puede decir con una dimensión de unos 15 centímetros. También al final de la línea, al lado derecho, estaría dibujada o estaría representada la época actual, en el siglo XXI. Y en el principio de la línea, en el lado izquierdo, representaremos los primeros siglos, como el primer periodo de la historia de la música occidental. Comienza también en el siglo VIII antes de Cristo. Esta sería la fecha más antigua. Nuestro eje tiene que empezar señalando desde el siglo VIII a la izquierda en el año 0. También otro punto importante es que ahora tendríamos que, a partir de este punto, de dibujar 20 cortes pequeños en la línea horizontal de unos 5 centímetros. Básicamente en cada uno de estos representaría un corte que correspondería a los 20 siglos que se han transcurrido desde el año 0. Señala claramente dónde está el año 0. Acuérdate de que los siglos se escriben con números romanos y con mayúsculas. Para señalar las épocas de la historia, tienes que unir con unos segmentos superior en la línea paralelo a las líneas del eje, el comienzo y el final de la época. Por ejemplo, la Edad Antigua, el Greco-Romano, es decir, que la época de las culturas griegas en el Imperio Romano empieza en el siglo VIII a.C. También va a pintar de un color que más le guste los trozos que corresponden a cada época, desde
la época romana hasta la actualidad. También sería que hagas las épocas dibujadas en el comienzo del siglo V y termina en el siglo XV. También continúa con la edad moderna y la edad contemporánea. Recuerda que en la parte superior va el título. El título es Cronología de la Historia de la Música. Eso es todo, estudiante. Muchas gracias. Espero su trabajo.